Trabajaba en una empresa de software de gestión logística, nada glamoroso pero el sueldo llegaba. Yo era mid-level developer en el equipo de backend, y el proyecto que manejábamos era un monolito escrito en Java que probablemente empezó siendo una prueba de concepto hace 7 años. Éramos 5 personas en el área de desarrollo, más o menos. El ambiente era como el de cualquier startup que ya no es startup pero tampoco quiere admitirlo: oficina decente, café malo, reuniones de stand-up a las 9 de la mañana donde nadie realmente quería estar. Mi manager era operativo pero desconectado de la realidad técnica. El PM estaba siempre en Zoom con clientes. Y luego estaba Sergio. Sergio era el senior developer del equipo, llevaba 5 años adentro y era quien manejaba el módulo de autenticación y pagos del sistema. El tipo era reservado, no muy de socializar en las comidas, siempre con sus audífonos puestos. A principios de marzo simplemente desapareció. No renunció formalmente de golpe, pero decidió no renovar su contrato. Mi manager lo anunció en una reunión casual, como quien comenta que no va a haber café en la oficina el lunes. Dijo algo como: Sergio se va, así que necesitamos que alguien se haga cargo de su código. Miraba directamente para mi lado. 2 días después me asignaron acceso a los repositorios que Sergio mantenía. Aquí empieza lo interesante. El módulo de pagos estaba en una rama que supuestamente era estable pero que no se había mergeado a máster en 4 meses. Abrí la carpeta y encontré 300 archivos Java distribuidos en 12 paquetes diferentes, con nombres como UtilHelper, Processor Manager, y una clase llamada Factory Processor UtilHelper Manager que sinceramente no entiendo qué hacía. Sin documentación. Sin comentarios reales, solo algunos todos sin explicación. El último commit tenía un mensaje que decía: Fix test que no sé qué onda. La primera semana intenté entender el flujo. Corrí los tests unitarios y me encontré con que la mitad fallaban. No errores lógicos obvios, sino cosas raras. Un test esperaba un JSON con un campo llamado Processed, pero el código devolvía Processed con mayúscula. Otro test hacía mock de una base de datos con datos del 2019. Cuando pregunté a mi manager si Sergio había dejado documentación o alguna sesión de transferencia, me dijo que no, que Sergio no era de esas cosas y que confiaba en que yo lo agarraría rápido. Pasé a la segunda semana corriendo el módulo en desarrollo local. La aplicación se iniciaba, pero cuando intentaba procesar un pago de prueba, caía en una excepción nula que te llevaría 20 minutos rastrear. El error estaba en una clase llamada Payment Strategy Resolver que tenía una lógica condicional tan anidada que parecía código obfuscado a propósito. 5 niveles de if anidados. 5. En la mitad había un arcodet del nombre de usuario Sergio con la contraseña en plain text. No es broma. Estaba ahí, comentado, como si fuera un breakpoint temporal de hace 1 año y medio. Entonces recibí un ping del cliente. Necesitaban que procesara un pago por $2.000 de una integración nueva. Mi manager me pidió que lo hiciera. Me pidió que lo hiciera ya. Aquí fue donde la presión empezó a sentirse de verdad. No podía meter ese código a producción sin entenderlo completamente, pero tampoco tenía el lujo del tiempo. Intenté refactorizar en 2 días, moví las clases a una estructura coherente, reemplacé los condicionales con un patrón strategy propio. El cliente me pidió que fuera rápido pero seguro. Imposible. Fue cuando me di cuenta: Sergio nunca planeó irse de verdad. O planeó irse sabiendo que el código que dejaba era imposible de mantener en el tiempo. No sé si fue venganza, negligencia o simplemente ese síndrome donde un developer se vuelve indispensable porque el código que escribe solo él entiende. Pero ahí estaba yo, reescribiendo 9 meses de trabajo en 2 semanas, sin poder hablar directamente con el autor, intentando descifrar decisiones de arquitectura que no tenían lógica aparente. Eventualmente lo saqué adelante. Documenté todo, escribí tests que faltaban, refactoricé sin quebrar funcionalidad. El pago se procesó bien. Pero la lección quedó flotando en el aire: ¿qué tan frágil es un sistema cuando alguien se va y nadie más entiende realmente qué está sucediendo adentro? ¿Y ustedes, qué harían si mañana el señor de su equipo simplemente se desvanece?